con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios de las entidades del sector público en relación a los casos prácticos de los bienes de propiedades, planta y equipo, su reconocimiento y medición. Ello en el contexto de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señorita Pec Suárez Isla, directora de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien desarrollará el tema Propiedades, Planta y Equipo, Casos Prácticos. Adelante, Pec. Gracias, Mónica. Buenas tardes con todos. En principio, agradecer a nuestro director general por esta oportunidad brindada, el de poder llegar a ustedes y revisar juntos esta capacitación con la temática Propiedad, Planta y Equipo, sus casuísticas. ¿Me confirmas, Mónica, por favor, si se puede apreciar mi presentación? Sí, Pec, se ve bien. Excelente. Gracias, Mónica. Bien, amigos, el día de hoy vamos a desarrollar, como ya mencionamos, la temática Propiedades, Planta y Equipo, y está dirigida a todas las entidades públicas. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo del día de hoy es fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad de las diversas entidades gubernamentales en relación al reconocimiento, medición y presentación de la propiedad, planta y equipo con las casuísticas que hemos identificado y presentaremos a continuación. Asimismo, antes de empezar a desarrollar los casos, tengo una agenda planteada aquí, en donde vamos a observar casos de reconocimientos, que es muy importante, más aún que hoy nos encontramos en el proceso, en esta etapa preparatoria de depuración y sinceramiento contable, casos de depreciación, son casos muy clásicos, quizás, pero venimos recibiendo ciertas consultas de diferentes entidades, caso de sustitución, así como también casos de transferencias y casos de activos no identificados. Ahora bien, daremos inicios a este proceso de capacitación. Primer caso, vamos a tratar el reconocimiento. Y dice así, en marzo del 2022, el gobierno regional ha adquirido tablets para distribuir a los estudiantes de la zona rural por un valor total de 7 millones, para lo cual requiere determinar su reconocimiento de corresponder. Como ustedes saben, nos hemos encontrado en una crisis, ¿no? En el último 2020, parte del 2021 y en el 2022 respecto a la pandemia. Y esta casuística es muy usual a fin de poder brindar esos servicios a la ciudadanía en temas de educación. Una entidad, para este caso, gobierno regional, ¿sí?, ha destinado, ¿sí?, la compra de tablets para estudiantes. Entonces nos piden aquí determinar cómo ejecutar su reconocimiento, cuáles son esos criterios. Para tener claro si esto debe activarse o no, debemos revisar en principio la definición de activo. Y como ustedes pueden apreciar en pantalla, activo es un recurso controlado por parte de la entidad. Y claro está, si forma parte del estado de situación financiera, es el resultado de sucesos pasados, del cual se espera obtener futuros beneficios económicos o un potencial de servicio asociado con el activo. ¿Okay? Ahora bien, cada vez que nos encontramos frente a la necesidad de reconocer un activo, debemos también observar ciertos criterios de reconocimientos que nosotros podemos observar en las directivas que se encuentran vigentes. Podemos ir inclusive al 005-2016. Y esos criterios de reconocimientos hablan sobre la probabilidad de que genere beneficio económico o un potencial de servicio. Asimismo, la asignación fiable de ese valor. En su costo, seguramente al inicio hablamos del precio, o ciertamente de aranceles de impuestos no recuperables y los descuentos
Entonces, todos estos puntos hay que tener en consideración en una medición inicial. Pero otro criterio de reconocimiento que deberíamos también tener en cuenta es el costo, ¿no? Es el costo, es decir, si es mayor a 1/4 de una UIT vigente aquí en el país. Finalmente, considerando estos criterios de reconocimientos, seguramente nosotros diremos si es un gasto o si es un activo. Y si es un gasto, seguramente se registrará en una cuenta de orden. En este orden de desarrollo de criterios de reconocimientos iniciales, claro está, y en esta casuística planteada en estos momentos, para este caso, de acuerdo a la definición de activo, este activo no se demuestra que haya una existencia de control por parte del gobierno regional en relación a las tablets que han sido adquiridas. Tampoco se observa que pueda retenerse el potencial de servicio para dichos equipos. Por lo tanto, por consiguiente, es un gasto y debe irse los 7 millones al estado de ganancias y pérdidas como tal. Entonces, esto hay que tenerlo clarísimo, estimados colegas, toda vez que ha existido una serie de consultas sobre estas casuísticas en temas de reconocimiento y medición, sobre este tipo de adquisiciones, y si nosotros observamos que a la fecha quizás por un error involuntario ha sido activado y nos encontramos ya en periodos pasados quizás, o encontramos esta casuística, mejor dicho, en periodos pasados, lo que debería de pasar es llevarlo al plan de depuración y sinceramiento contable, ¿sí? Para poder corregir estos importes. Ahora bien, pasemos al segundo caso. Segundo caso, y continuamos con reconocimiento. ¿Qué menciona el siguiente caso? Dice, una unidad ejecutora del gobierno regional ha destinado el importe de 3.8 millones de soles para la adquisición de equipos médicos. Claro, esta unidad brinda uno de los servicios que es de oftalmología. Entonces, se adquieren equipos médicos para fortalecer el sistema de salud y cerrar brechas de atención a los pacientes. Los equipos nuevos reemplazarán a los equipos ya dañados y el total de desembolsos de estos equipos ascienden a 3.5 millones de soles. ¿Qué nos solicitan? Determinar todos los desembolsos que son atribuibles al costo inicial de los activos y su reconocimiento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener clarísimo, ¿no?, respecto a los costos y gastos que quizás están relacionados, ¿sí?, a este tipo de casuísticas. Justo hoy en la mañana, revisando por temas de depuración y sinceramiento contable con algunos gobiernos regionales, hemos podido apreciar y observar que quizás cuando nosotros observamos una liquidación, ¿sí?, con las partidas presupuestales, y seguramente la liquidación presupuestal no se menciona el futuro desembolso de 3.5 o el desembolso quizás ya ejecutado de 3.5, pensamos que todo es un costo, y ciertamente no es así. Y observamos que este tipo de errores es bastante frecuente en las diversas entidades gubernamentales. Entonces, ante ello, sí, tenemos que tener clarísimo qué es costo y qué es gasto, para evitar justamente este tipo de situaciones, porque en caso de haber cometido un error, lo que debería pasar es observar en qué periodo se ha cometido y ver si corresponde, ¿sí?, a ejercicios anteriores o al presente ejercicio económico. Entonces, si se tratara de ejercicios pasados, ya sabemos todos que su corrección se tendrá que llevar al plan de depuración y sinceramiento contable. Y de tratarse de este ejercicio económico, bueno, habrá que realizar, ¿no?, las reclasificaciones que correspondan, ¿no?, con impacto al vigente ejercicio fiscal. Entonces, es así que para esta casuística, ¿sí?, los desembolsos que nos advierten son los siguientes. En principio, se observa el precio de adquisición, lógico,
¿no? Siempre vamos a tener los comprobantes. No olvidemos en la parte documental, que es vital, fundamental, para que nosotros como responsables o trabajadores dentro de una área, y en esta oportunidad contable, ¿sí? Y es también una labor quizás compartida con nuestros colegas de las otras áreas administrativas, quizás patrimonio, que seguramente da seguimiento a este tipo de adquisiciones, en donde también dará pues un seguimiento a estos recursos de la entidad. ¿Sí? Ambos estaremos revisando quizás, ¿sí? La liquidación con los diferentes componentes, ¿no? Entre ellos el precio de adquisición, y para esta casuística observamos que es de 3.444.000, ¿sí? Asimismo, observamos también que hay un desembolso para pagar al personal, quien pone en funcionamiento este equipo médico por el valor de 8.000 soles, para el pago de servicio de inspección, para evaluar también su funcionamiento por un valor de 6.000 soles. Y vayan ustedes observando y revisando estos componentes, estos detalles que ciertamente son muy importantes, porque al final lo que se busca es que poner en las condiciones, ¿sí? pertinentes para que este equipo pueda funcionar. Entonces, como ustedes pueden observar, también existen desembolsos por pago de servicios de mantenimiento de local, ¿sí? Para que estos equipos se coloquen y puedan funcionar en esos ambientes. Ahí hay un desembolso por 35.000 soles. Y finalmente, un quinto punto, ¿sí? Un quinto ítem como desembolso por pago de servicio de capacitación, claro, para el uso correcto de los equipos médicos, ¿no? Son 7.000 soles. Y finalmente estamos observando que esa liquidación, ese detalle de esos desembolsos son de 3.500.000 soles. Entonces ahora nos corresponde observar si efectivamente el 100% corresponde a costo o en su defecto, cuál de estos ítems que observamos en pantalla corresponden a gasto. Para el reconocimiento de los costos de un elemento, ¿sí? de propiedad, planta y equipo, termina cuando el elemento se encuentra en el lugar y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la alta dirección. Y mencionamos ello porque nosotros observamos una serie de desembolsos, ¿sí? Una serie de desembolsos, y que ciertamente es importante para cada entidad. Y por ende ha sido esto también aprobado seguramente por la alta dirección, ¿sí? Para que finalmente nosotros podamos observar y hacer uso de estos activos para brindar un potencial de servicio. Entonces, al respecto, corresponde analizar cada ítem detallados, ¿sí? Detallados en esa ejecución presupuestaria de la entidad, ¿sí? A fin de poder determinar qué corresponde a un costo directo, ¿no? Y qué costos no son costos realmente como aparentemente se puede apreciar en una liquidación presupuestaria. Y siguiendo con el desarrollo de este caso, se observa que el precio de adquisición efectivamente es el precio, quizás al contado para esta casuística, en donde sí corresponde a un costo atribuible. Pero ¿qué sucede con el pago al personal para poner en funcionamiento los equipos médicos? Si nosotros mencionamos que vamos a adquirir equipos médicos, es un activo que en el tiempo va a brindar un potencial de servicio, ¿sí? Entonces quiere decir que también tiene que estar no solo en un buen ambiente, sino que tiene que estar debidamente instalado, ¿no? En pleno funcionamiento. Entonces, por ello la necesidad, ¿no? de pagar un personal para que el equipo o el bien esté debidamente funcionando. Es por ello que también se identifica a este segundo ítem como desembolso en la calificación de costo atribuido.
Asimismo, con el pago del servicio de inspección para evaluar su funcionamiento. Nuevamente, estamos observando aquí que este desembolso efectivamente corresponde a un bien que con el ánimo de que esté en las condiciones para su funcionamiento es necesario. Entonces nosotros estamos determinando que efectivamente es un costo atribuible. Y no podemos perder de foco, ¿sí?, que el pago de servicio de mantenimiento de un local, ¿sí?, del mantenimiento del local, en donde quizás van a ir una gama de activos respecto a equipos médicos. De hecho que sí, debe estar en un lugar propicio como para que esto en el tiempo también no se deteriore. Seguramente. Pero tenemos que tener en cuenta que esta salida de dinero es un gasto. Y no nos podemos olvidar respecto al servicio de capacitación, claro, porque lo que buscamos es que el operador de una máquina, ¿no?, sea eficiente para su duración también en el tiempo. Y en el tiempo 1, este tipo de capacitaciones, de hecho que fundamentales, son correctos. Pero este es un gasto, no es un costo atribuible. Entonces, como ustedes pueden apreciar, luego de poder revisar efectivamente qué corresponde, sí que corresponde a costo atribuible y qué es gasto, nosotros ahora sí podemos indicar acto seguido sobre este ejemplo el importe que nosotros deberíamos reconocer como un activo y finalmente cuánto es un gasto. Entonces, en respuesta a la consulta planteada, corresponde, ¿no?, a costos incurridos en la adquisición de equipos médicos, el importe de 3.458.000, como hemos hecho el análisis, ¿sí?, que corresponden al precio de adquisición, el pago al personal para poner en funcionamiento esos equipos, así como también ese servicio de inspección. Y los gastos por 42.000, porque corresponden al pago de servicios del mantenimiento de un local, así como también el servicio de capacitación, debiéndose realizar el siguiente registro contable respecto al activo, que es de mi interés en esta oportunidad, al mes de febrero, en la cuenta según su naturaleza, en su reconocimiento inicial del rubro de propiedades, plantas y equipos, ¿no? Y como todos sabemos, efectivamente, no nos podemos confundir el reconocimiento con la afectación presupuestal. Seguramente es correcto que en la afectación presupuestal, ¿no?, se observe un desembolso de 3.500.000. Eso está perfecto. El detalle está que hemos venido observando que a veces no confunden y en las entidades lo que hemos venido haciendo, que como todo corresponde a una liquidación, por decir en una sola bolsa, todo lo hemos considerado como activo y lo que ha venido pasando es que esos 3.500.000 hemos venido reconociéndolo como activo a la cuenta 1503. Pero lo que realmente debería haber ocurrido, ¿sí?, es que tan solo debió haber reconocido como un activo los 3.458.000 y la diferencia es un gasto relacionado quizás, ¿no?, a esta adquisición. Y así como estos ejemplos hay mucho, así que los invitamos, estimados colegas, a la revisión de las casuísticas que ustedes pueden tener, ¿sí?, al interior de cada unidad orgánica en sus pliegos para observar si efectivamente el reconocimiento en el tiempo 1 ha sido el correcto. En muchas entidades hemos observado que el pintar, ¿no?, el ambiente lo han venido activando 1, 2, 3 veces en el tiempo y han venido cargando, ¿sí?, reconociendo o activando estos desembolsos cuando realmente eran gastos.
Es por ello que hoy en la etapa de depuración y sinceramiento contable amerita una revisión justamente de esas partidas del activo, esas partidas del pasivo, para reconocer, observar y ver si efectivamente corresponde en esa conciliación la documentación con lo que hoy por hoy nosotros podemos tener registrados en la contabilidad. Entonces, de esa manera, estimados amigos, deberíamos observar, ¿sí?, y ver claramente si el reconocimiento desde el tiempo 1 ha sido el correcto. Entonces, ustedes pueden apreciar acá finalmente el asiento contable, ¿sí?, por los 3.458.000 y que corresponden al costo de adquisición del equipo médico. Okay. Estas son casuísticas en temas de reconocimiento. Ahora vamos a revisar una casuística respecto a depreciación. Sí, ¿no? Sabemos que hablar de depreciación es un concepto bastante tocado, bastante común, de conocimiento quizás de muchos de los que nos encontramos presentes aquí el día de hoy, pero igual creemos que es importante tocar este punto, toda vez que existen consultas, preguntas de cuándo inicia la depreciación, ¿no? ¿Cuándo inicia la depreciación? Entonces, para este caso, como pueden apreciar ustedes en la pantalla, se dice que una universidad ha construido 4 pabellones de 3 pisos cada uno, bajo la modalidad de contrata financiada con recursos del CAN. El costo atribuible de la obra, según la documentación que sustenta, es por 23 millones. El edificio tendrá una vida útil de 50 años. Entonces, desde el momento que ya nos vienen brindando estas casuísticas, ¿sí?, nos vienen indicando la vida útil, ¿no?, de 50 años. Bueno, ustedes saben que puede oscilar entre 50 y 80 años. En esta oportunidad 50, entonces ya vamos observando de que la tasa de su depreciación será del 2%. ¿Sí? Entonces, nos mencionan también que cabe indicar que el valor contable del terreno sobre el que se ha construido la obra es de 1 millón. Entonces, vamos a recapitular este caso para tener clarísimo el enunciado todos juntos. Una universidad ha construido 4 pabellones de 3 pisos cada uno bajo la modalidad de contrata. ¿Sí? Modalidad de contrata financiada y es con recursos del CAN. Mencionan también que el costo atribuible de la obra, según la documentación que sustenta, es por 23 millones. El edificio tendrá una vida útil de 50 años. Entonces aquí cabe indicar que el valor contable del terreno sobre el que se ha construido la obra es de 1 millón. Como datos adicionales, tenemos que la fecha de inicio de la construcción, ¿sí?, de estos 4 pabellones inició un 15 de agosto del 2020. La fecha de culminación de la construcción fue del 20 de enero del 2022. La fecha de recepción de la obra es el 5 de febrero del 2022. Y la fecha del documento que aprueba la liquidación de obra, ¿no?, es el 20 de octubre del 2022, o sea, hace unos días. En base a lo detallado, nos preguntan cuándo inicia la depreciación de los edificios y cuál es el importe acumulado de la depreciación al tercer trimestre del 2022. Entonces ustedes desde sus oficinas, ¿qué piensan al interno entre ustedes? ¿Cuándo inicia la depreciación? Tenemos ciertas fechas. Al final podemos observar que al final la liquidación la recibimos el 20 de octubre del 2022.
pero tenemos fecha de recepción el 5 de febrero del 2022. Entonces, ¿cuándo inicia la depreciación, estimados amigos? ¿Cuándo inicia la depreciación? Respuesta. El inicio de la depreciación, ¿no? Si nosotros observamos las directivas que se encuentran vigentes, ¿sí? Se señala que la depreciación es al mes siguiente en que el activo de propiedad, planta y equipo está listo para su uso. Esto es cuando existe la conformidad de recepción del documento con el cual el contratista ha transferido la entidad todos los riesgos del activo de propiedad, planta y equipo. Así es. Y este concepto, ¿sí? Que ustedes están observando es muy importante. Porque estamos viendo la construcción de un pabellón, tiene 3 pisos, bajo la modalidad de contrata, ¿no? Y del momento en que vemos la modalidad de contrata y que esta casuística es perfecta, porque claramente podría decir fecha de recepción 5 de febrero del 2022 y la fecha de la liquidación aún pendiente, habiéndose pasado ya los 60 meses. No, perdón, los 60, sí, pues los 60 días. Entonces, ¿cuándo inicia la depreciación? Si no tengo la liquidación final. Y nuestra directiva es bien clara, ¿no? El inicio de la depreciación es al mes siguiente en que el activo está listo para su uso. ¿No? Esto es cuando existe la conformidad de recepción del documento con el cual el contratista ha transferido a la entidad todos los riesgos del activo. Entonces, si es así y nos están indicando que el 5 de febrero nosotros hemos recepcionado ya la obra, de acuerdo a nuestra directiva que se encuentra vigente a la fecha, esto debería empezar al siguiente mes. ¿Cuándo inicia la depreciación? Al siguiente mes. Entonces ahí tenemos una respuesta clara. Solo nos falta determinar cuánto es la depreciación al tercer trimestre. Entonces, inicio de la depreciación, marzo del 2022. El costo de adquisición, como sabemos, de acuerdo a casuística, es de 23 millones. Y claro está, se cuenta con toda la documentación que sustenta ello. Recordemos también de la importancia de manejar un buen legajo que respalde justamente los registros contables que se van a tener que ejecutar al interior de la entidad. La vida útil se menciona en la casuística que son 50 años. Y por consiguiente, el porcentaje de depreciación es el 2%. ¿Cuántos son los meses que se va a depreciar? Sería de marzo a septiembre, porque sí menciona que cuánto es la depreciación acumulada al tercer trimestre, y como todos sabemos, el tercer trimestre vence pues el 30 de septiembre de este 2022. Entonces estamos hablando de 7 meses. Entonces lo que debería pasar es que de ese costo de adquisición de los 23 millones, por la tasa, que es el 2%, determinas ahí cuánto es la depreciación al año. Si lo divides entre 12, tienes una depreciación mensual. Y como nos están pidiendo calcular la depreciación al tercer trimestre, y son 7 meses, corresponde multiplicar esa depreciación mensual por 7 meses. Vamos de nuevo. El costo de adquisición es de 23 millones. La vida útil es de 50 años y por consiguiente, en ese cálculo de 50 años, nuestra depreciación es del 2%. Nos piden calcular la depreciación al tercer trimestre. Como todos sabemos, la depreciación al tercer trimestre, a nivel de fecha, esto vence el 30 de septiembre del 2022. ¿Cuándo empezó a depreciarse? Al mes siguiente, en marzo. De marzo a septiembre, estamos hablando de 7 meses por depreciar. Y el cálculo de la depreciación simplemente es el costo de adquisición por el porcentaje de depreciación, ¿sí? Se tiene ahí la depreciación anual. Y esa depreciación anual
La determinamos en meses para finalmente calcular los 7 meses que corresponden registrarse a ese periodo que se informa, ¿no? A ese periodo que se informa. Y claro está que está ya próximo a vencer, estimados colegas. Entonces, recordemos también que este cálculo de depreciación, ¿sí? Según nuestra directiva de cierre, tiene que ser mensual, ¿sí? Tiene que ser mensual, se tiene que ejecutar en el periodo corriente, ¿sí? En caso contrario, ¿no? Habrá que aplicar aquí nuevamente la depuración contable. Entonces, procuremos ser respetuosos de las directivas que se encuentran vigentes, sobre todo esas directivas, la 003-2022, que nos regula reconocimiento, su medición de estas actividades que son propias de entidades gubernamentales como tal, para poder transmitir de manera correcta y en oportuna esta información. Y bueno, como acto seguido, luego de haber calculado la depreciación, lo que corresponde ya es el reconocimiento de la depreciación. ¿Sí? Entonces ahí tienen el gasto por el concepto de la depreciación al 30 de septiembre del presente ejercicio. Así es, amigos. Entonces, esta es una casuística de depreciación, ciertamente quizás muy conocida por todos ustedes. A veces quizás existen dudas y sobre todo por este punto de aquí, ¿no? Cuando se trata de contrata, estamos esperando la liquidación, ¿no? La liquidación, que venga la liquidación para dar inicio a la depreciación y no, porque nos transfirieron los riesgos del momento que nosotros hemos recepcionado la obra. Y en esta oportunidad, en esta casuística, fue el 5 de febrero del 2022. Entonces, estimados amigos, revisemos por favor los reconocimientos que ustedes han venido ejecutando al interior de sus unidades ejecutoras, ¿sí? En la consolidación que se tiene para observar si efectivamente estamos cumpliendo con todos los criterios que se encuentran dispuestos en la directiva de periodos intermedios para las entidades gubernamentales. El siguiente caso es un caso de sustitución. Entonces aquí encontramos que una institución educativa que pertenece a la unidad ejecutora A del gobierno regional fue afectado por el desastre natural, ¿no? Que ocurrió en enero del 2021. Esta casuística es en enero 2021, o sea, el año pasado. Entonces aquí el gobierno regional ha desembolsado en el mes de febrero, claro, se adoptaron las acciones que correspondan, y en el mes de febrero del mismo año, ¿no?, ha desembolsado el importe de 550.000 soles. ¿Para qué? Para reparar los daños de la infraestructura educativa. En el proceso de depuración y sinceramiento contable, se ha identificado que los costos incurridos de dicha reparación no se encuentran contabilizados por la unidad ejecutora A desde junio, fecha en la que se entregó la reparación y puesta en funcionamiento de la institución educativa. Entonces, esta casuística es muy importante y al final les voy a indicar casos muy parecidos, que es lo que ha venido ocurriendo, ¿sí? La vida real, solo aquí lo único que cambia son las fechas de las ocurrencias o vivencias que hemos podido nosotros tener al norte de nuestro país por el ejercicio económico 2017. Y siguiendo con el caso, la unidad ejecutora A, ¿no?, nos solicitan que esta unidad registre el importe incurrido en la reparación de la educación educativa. Entonces, rápidamente voy a revisar esta casuística. La institución educativa, respecto a su enunciado, la institución educativa que pertenece a la unidad ejecutora A del gobierno regional fue afectado por el desastre natural que ocurrió en enero del 2021. El gobierno regional ha desembolsado en el mes de febrero del mismo ejercicio económico el importe de 550.000 soles.
para reparar los daños de la infraestructura educativa. Y en el proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿sí? En el diagnóstico se ha identificado que los costos incurridos en dicha reparación no se encuentran contabilizados por la unidad ejecutora A desde junio del 2021, ¿no? Fecha en la que se entregó la reparación y puesta en funcionamiento de la institución educativa. Se solicita que la unidad ejecutora A registre el importe incurrido en la reparación de la institución educativa. Como datos adicionales que nos indican la fecha de culminación de la construcción de Colegio Diciembre fue en el año 2011. ¿Ok? Entonces, en el año 2011, sí, terminando el ejercicio diciembre 2011, se da inicio ya a la prestación, ¿no? A ese potencial de servicio desde el colegio. También indican acá que la vida útil del colegio es de 50 años. Ok, perfecto. Estamos viendo ahí la tasa de depreciación. El costo del colegio, ¿sí? El costo de ese colegio que se construyó en el 2011 y se culminó en el 2011 es de 4.5 millones. Y como observamos también en esta casuística, esto se evidencia, ¿sí? En las labores, en las diferentes labores administrativas que uno viene desarrollando, seguramente en una de en los comités funcionales, ¿no? Se ha observado que efectivamente no se reconoció estas reparaciones y finalmente salta, ¿sí? Porque nos encontramos en la etapa de depuración y sinceramiento contable. Entonces existe una resolución ejecutiva, como ejemplo 5684-2022, y este es ficticio, que aprueba los resultados del avance del proceso de depuración y sinceramiento contable. ¿Ok? Claro. Eso es importante mencionar porque recuerden que con las modificaciones que salieron en este mayo del 2022, con la RD 008 del 2022, ¿no? Existen ciertos numerales del 311 al 314, en donde se mencionan también dentro de esas modificaciones que no se puede realizar ningún registro contable si es que no existe, sí, no existe, y no observa inclusive la no existencia de una resolución emitida por la máxima autoridad de la entidad, ¿no? Y eso es a través, pues, de una resolución. Caso contrario, no se podría ejecutar, ¿sí? Ningún registro que subsane justamente este tipo de incidencia, ¿sí? Levantadas en su diagnóstico y que seguramente forma parte de su plan de depuración y sinceramiento contable, el mismo que venció este 31 de enero del 2022. En el desarrollo, como sabemos, el costo inicial del activo es de 4.500.000. La depreciación es de 2 años, ¿sí? 2 años, entonces estamos hablando acá del 2012 al 2020, estamos hablando que ha transcurrido 9 años. Para este caso no existe deterioro, ¿ok? Y el valor del libro, ¿sí? De este activo, este colegio, al 31 de diciembre, es de 3.690.000, ¿cierto? Claro, del costo se le deduce la depreciación y tenemos el valor del libro, que es 3.390.000. Ok, entonces esta parte la tenemos clara. Los mantenimientos mayores que están orientados a mejorar o mantener el potencial de servicio de ese elemento de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Se contabilizan como una sustitución. Claro, porque en esta oportunidad estamos ante una casuística que ha habido un desastre, ¿no? Se ha deteriorado y nosotros necesitamos reparar. Entonces nosotros tenemos que observar, ¿sí? La base de medición que se aplica aquí es el costo de reposición depreciado. Entonces, cuando cumplan con los criterios para su identificación y reconocimiento como propiedad, planta y equipo, se incluirán como parte de su costo, dando de baja, ¿sí? Dando de baja contable a las partes sustituidas.
Para este caso, para este contexto, ¿sí? Para dar de baja la parte sustituida, se tomará el costo que demandará reponer la parte demolida de la educación. Para ello se aplicará el costo de reposición depreciado. Así es. Claro, porque si nosotros depreciáramos por componentes, no existiría quizás la necesidad de ir, ¿no?, a la liquidación. ¿Sí? En esa liquidación nosotros podemos observar, o sea, en la liquidación hay un expediente, ¿no?, de ese costo, y que finalmente para nosotros es el importe por el cual vamos a tener que sustituir o reemplazar, ¿sí?, esta partecita que está dañada. Entonces ahí nos dice cuánto nos está costando, ¿no? Y para la casuística revisada, hemos observado que nos está costando 550.000 soles. Entonces, lo que se busca también con con resanar esta parte de esta escuela, claro, es mejorar ese potencial de servicio. Entonces, considerando el cálculo de costo por reposición depreciado, tenemos clarísimo cuánto es el valor neto en libros respecto a ese bien, ¿sí? Y estamos hablando que el costo de este bien es de 4.500.000. Y considerando que ha pasado 9 años y la tasa de depreciación es el 2%, tenemos claro que la depreciación al 31 de diciembre del 20 es de 3.690.000. ¿Ok? Y la parte que nos cuesta en resanar es de 550.000, ¿no? Esa parte yo la estoy tomando de ese expediente, ¿sí? Y lo resalto mucho, ¿no? Estoy obteniendo esta información de ese expediente que nos va a permitir sustituir. Tenemos que tener en cuenta que esa partecita, sí, que se está resanando, también tiene depreciación, ¿no? En su íntegro son 9 años. Y sabemos que la tasa de depreciación es el 2%. Entonces, de esos 550.000 por la tasa, le sale la depreciación anual, y en este caso son 9 años. Entonces, estamos hablando un acumulado de 99.000. De tal manera que esa partecita, ¿sí?, que se va a reemplazar, tiene un valor neto en libros de 450.000, 401.000 soles. Y claro está, la alta es también los 550.000, ¿no?, que es lo que nos está costando por esta obra. Y finalmente, este activo, esta propiedad, planta y equipo, sí, tiene su valor neto en libros, ya con la alta y la baja, de 3.789.000 soles. Entonces, estimados colegas, al no haber efectuado el registro contable de la alta y baja de la parte dañada de la institución educativa en el ejercicio 2021, la unidad ejecutora A tiene que corregir la omisión en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, efectuando el siguiente registro contable. Y reitero nuevamente, para que pueda efectuar estos registros contables, es importante, ¿sí?, detener la resolución emitida por la máxima autoridad. Y para ello, claro está, han seguido una serie de procesos, ¿no? Desde el diagnóstico, ¿no?, la documentación, los legajos, ¿no?, las reuniones internas, ¿no?, los comités funcionales, elevado también el comité central. El comité central, ¿no?, tiene sus actas de aprobación por parte del presidente para que esto también lo eleve el titular, ¿no? Se respeta cada procedimiento administrativo para que al final llegue el titular y el titular pues desarrolle sus acciones que les correspondan, ¿no? Es la emisión justamente de esta acta que apruebe justamente este registro contable. Entonces, para ello observamos, ¿sí? Observamos para ello que la entidad, a través de la operación complementaria, que son las notas contables, ¿sí?, y en este caso
encontrándose en depuración y sinceramiento contable, tiene que ajustar, ¿no? Y en esta oportunidad tiene que realizar su asiento contable, donde va a regularizar la baja que no efectuó el año anterior. ¿Ok? Entonces aquí lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando aquí, como ustedes pueden apreciar, está dando de baja a esa partecita, ¿sí? Que de acuerdo al desarrollo que hemos visto, ¿sí? La parte que va a ser reemplazada, ¿no? El costo inicial fue de 550.000 y tiene una depreciación de 99.000. Entonces, esto está aquí, como ustedes pueden apreciar. ¿Sí? Se está retirando el activo, ¿no? Esa parte dañada. La depreciación claramente está. Y al final ustedes pueden observar ahí la baja de la parte demolida. La parte que va a tener que ser sustituida. Asimismo, como acto seguido, lo que debe seguir es el reconocer la alta, ¿sí? Por esta parte que se está sustituyendo en la parte dañada. Entonces también se tiene que realizar un ajuste aquí, ¿no? Acá nuevamente una nota complementaria, ¿sí? Encontrándonos siempre en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Y se ejecuta el siguiente registro. Ahora que tenemos que tener en cuenta es que las entidades, ¿sí? Todas las entidades gubernamentales, deben contabilizar en el momento en que se recibe, ¿no? En que se recibe esta transferencia, ¿no? Ya de esta obra, ya cuando se culmine y todo. Lo que hemos venido pasando son varias casuísticas. Una de ellas es que cada entidad, ¿sí? No observa bien si cumplen con ciertas condiciones de reconocimiento, ciertos criterios de reconocimiento para observar en qué situación nos encontramos, ¿no? Y si efectivamente estamos bajo este concepto, ¿sí? De costo de reposición depreciado, porque lo que corresponde aquí es hacer este tipo de ajustes y registros. Pero en muchos casos hemos visto que la están mandando al gasto y al gasto. O han mantenido esa parte, ¿sí? De esta casuística de acá, esta partecita de acá, del desastre, o sea, lo que ya no sirve, lo que se deterioró, lo tienen ahí y con todo aquello que se ha trabajado, ¿sí? Se ha reemplazado, han creado un nuevo activo. Y conforme ha ido pasando el tiempo y nuevamente se resana, han creado otro activo. Y observamos que por el mismo ítem de activo hay 2, 3, 4, 5 veces registros como dando de alta nuevos activos. Cuando lo que realmente ocurre es un tema de sustitución y debe ser reemplazada esa parte que ya pues está demolida, deteriorada, ya no sirve. Pero eso no es lo que ha venido pasando en las entidades y esto se evidencia claramente ahora que estamos revisando, ¿no? Los análisis de cuenta, la documentación. Y en la documentación, incluso cuando ustedes revisan, es el mismo expediente sobre ese mismo activo. Pero a pesar de ello, en donde las alertas están ahí, igual lo hemos venido activando, desactivando y jamás hemos dado de baja esa parte que está dañada, ¿no? Entonces, solo la alta y solo la alta, ¿no? Como este último registro bueno, aquí es un registro por la casuística de regularización de la reparación de daño. Pero lo que pasa en las entidades es de que le dan de alta a este activo como si fuera algo nuevo. Es por eso que de repente quizás en los gobiernos locales encontramos una serie de activos, un montón de activos. Pero ciertamente no es que existan un montón de activos. Lo que ha ocurrido es que justamente se nos ha pasado, no hemos hecho este tipo de análisis de reconocimiento y no hemos ejecutado la baja que corresponde.
Entonces, por eso que el día de hoy venimos a ustedes mostrando este caso con sus registros contables para que lo puedan mapear, para que lo puedan considerar y lo puedan evaluar al interior de sus entidades gubernamentales. Y bueno, esta casuística culmina con la regularización de la alta no efectuada en el año anterior. Y aquí está, ¿no? El activo y forma parte de nuestro patrimonio. Pero en esta oportunidad se está tocando la 3401 que tiene que ver con la depreciación, perdón, con temas de depuración y sinceramiento contable. Aquí este es limpio, está nuevo, o sea, recién me lo han entregado, recién estoy dando de alta. Aquí no hay un tema de depreciación ni nada por el estilo, ¿no? Y es así como nosotros cerramos hoy en día este casito, que es muy interesante y que se ha podido de pronto conversar un poco sobre los otros casos que existen pues en las diversas entidades gubernamentales y sobre las omisiones de algunos registros respecto a los criterios de reconocimiento en temas de propiedad, planta y equipo. Ahora pasemos a otro caso que es tema de transferencia, ¿no? Nosotros también recibimos bastantes consultas técnicas a través de los sectoristas, llamadas telefónicas o quizás también a través de los oficios, ¿no? Pero ustedes saben que una respuesta inmediata y rápida es a través de un contacto directo, ¿no? Entonces, en temas de transferencia, traemos este caso el día de hoy y el enunciado es el siguiente. El 8 de agosto del 2022, un gobierno regional ha transferido terreno revaluado. Y presten atención porque siempre existe muchas interrogantes tratándose de terrenos revaluados, ¿ok? Entonces, el gobierno regional ha transferido terreno revaluado a una municipalidad con fines de ejecutar un proyecto social. Sin embargo, en el convenio de transferencia no indica si el terreno se devolverá en el caso que la municipalidad lo utilice para otro fin. Y mencionan acá que el importe en libros del terreno es de 460.195.49 centavos o soles, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento contable que debe efectuar la entidad transferente, así como la entidad receptora? Seguro muchos de ustedes que están aquí presentes y nos acompañan el día de hoy, nos han plasmado en oficio estas consultas, ¿no? Y ahora nosotros estamos aquí presentes, absolviendo estas dudas, estas inquietudes que hemos podido nosotros recabar, ¿sí? Y como dato adicional nos indican su valor en libros al 8 de agosto del 2022. El terreno como tal, ¿no? El terreno costo, ¿sí? El terreno urbano es de 356.789 soles. Terreno urbano, acá hay un ajuste por revaluación de 103.406.49. Y por consiguiente tenemos un excedente de revaluación por 103.406.49. Y claro que es lógica estos datos adicionales considerando que estamos tratando de un bien, ¿sí? De propiedad, planta y equipo, que tiene que ver con transferencia de un terreno y el terreno se encuentra pues revaluado, ¿no? Y nos dicen al final que el importe en libro es de 460.195, claro. Y como ustedes pueden observar aquí en los datos adicionales, en su desglose, tenemos su valor de costo, ¿no? Y tenemos ahí el ajuste por revaluación. En su desarrollo, ¿sí? Hay que tener en cuenta, en primera instancia, a la entidad transferente. ¿Sí? A la entidad transferente como tal. Antes de dar inicio a este desarrollo, en este ejercicio económico no solamente hemos salido con las mejoras de las directivas en depuración y sinceramiento contable, sino también
hemos mejorado quizás el instructivo respecto a nuestra directiva 003-2022, ¿no? Y en esta directiva se mencionan los procedimientos que se deberá de ejecutar antes de transferir, ¿sí? Antes de transferir este bien, en donde nos indican que deberemos de enviarlos a resultados acumulados, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ahora sí, el desarrollo para la entidad transferente. Dice, el excedente de revaluación, ¿no?, de los terrenos y edificios revaluados, dice, es trasladado a la cuenta contable de ajuste de ejercicios anteriores de los resultados acumulados. Sí, esto es tal cual se encuentra plasmado en nuestra directiva, ¿sí? Es por ello que preferí comentarles antes de la acción que debe realizar la entidad transferente para que podamos entender y comprender qué es lo que dice la directiva. ¿Qué más dice? Cuando se produzca el retiro del activo de los estados financieros de la entidad por su baja, venta, donación, transferencias u otras transacciones. Entonces, aquí la normativa es clarísima, ¿no? El excedente de revaluación de los terrenos y edificios revaluados es trasladado a la cuenta contable de ajuste de ejercicios anteriores de los resultados acumulados. Cuando se produzca el retiro de activo de los estados financieros de la entidad por su baja, por su venta, por su donación, transferencias u otras transacciones. Entonces, tenemos que estar muy atentos a ello. Entonces, lo que corresponde en estos momentos es ejecutar una operación complementaria, que son las famosas notas contables dentro de la entidad gubernamental, ¿cierto? Entonces, aquí, nuevamente, ¿sí?, la realización del excedente de revaluación por baja, venta, donación, transferencia u otros de edificios y terrenos a resultados acumulados. Ustedes pueden observar aquí es lo que estamos ejecutando en este momento, ¿no? Estamos observando la directiva y estamos ejecutando, ¿sí?, el asiento contable de acuerdo a lo que se encuentra normado. Entonces es así que esta partecita de lo revaluado, de acuerdo a la información que nos indicaron, ¿no?, por excedente de revaluación, que son 103.406.49, ustedes lo aprecian acá en este asiento contable, ¿no?, en donde está el traslado del excedente de revaluación a la cuenta de ejercicios anteriores. Sí, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo juntos, ustedes lo están viendo en la pantalla, por la transferencia del terreno. Entonces, este es un registro, estimados amigos, que tenemos que ejecutar dentro de la entidad. Y este es un primer asiento que tiene que ejecutar, ¿quién? La entidad transferente. La entidad transferente. Otro registro complementario tiene que ver con la transferencia de bienes de capital otorgados a entidades públicas. ¿Sí? La transferencia de bienes de capital otorgado a entidades públicas. Entonces, el asiento o registro contable que obedece por la transferencia de ese terreno entregado a un gobierno local, claro, porque en el enunciado se dice, ¿no? Un gobierno regional ha transferido el terreno a una municipalidad. Estamos transfiriendo a una municipalidad. Entonces acá, ustedes pueden observar aquí el asiento contable, ¿sí?, la transferencia del terreno a la municipalidad, a un gobierno local. Entonces, señores, estos son los asientos contables que efectivamente, de acuerdo a nuestra directiva vigente, se tienen que ejecutar al interior del interior de cada una de nuestras entidades. Ahora bien, respecto a la entidad receptora, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se señala? ¿Qué está normado? Dice, si se efectúan transferencias, ¿no?, entre entidades gubernamentales, ¿sí?, en calidad de transacciones sin contraprestación, la entidad pública receptora de los elementos tomará para el registro contable los valores que figuren en libros, ¿sí?, en libros contables de la entidad que entrega los elementos de propiedad,
planta y equipo. Y nuevamente vamos con esta definición. Si se efectúan transferencias entre entidades gubernamentales en calidad de transacciones sin contraprestación, la entidad receptora de los elementos tomará para el registro contable los valores que figuran en libros de la entidad que entrega, ¿no?, estos elementos de propiedad, planta y equipo. Entonces, para esta casuística, ¿no?, nuevamente, ¿sí? Aquí estamos observando un registro por la transferencia de bien y capital recibido de las entidades públicas, ¿no? Y ustedes van a tener que afectar estas partidas, ¿sí? Estas partidas contables, que es el manejo de cada uno de ustedes, ¿no? Ahí está, acá se está activando, como ustedes ven, el costo y también la parte de la revaluación, ¿cierto? Aquí está, el 15.02. Y bueno, aquí ustedes pueden observar, ¿no?, finalmente, ¿no?, el ingreso. Así es. Estos son los asientos que se deben ejecutar por parte de la entidad receptora. Ok. Ahora bien, vamos a seguir con este caso que tiene que ver con obras no identificadas. A ver. De acuerdo a la casuística, se menciona que en el ejercicio 2022, a ver, me estaba olvidando de un temita. Yo les mencionaba que este caso, me estaba olvidando, estimados amigos, en este caso 4 de sustitución, y discúlpeme que retrocedo un poquito, pero creo que es importante. Aquí nosotros vimos una casuística en donde existía un desembolso porque hubo un problema, un desastre natural, ¿sí? Y en este desastre natural, lo que pasó es de que finalmente se reparó. Y aquí la llamada de atención, y entre paréntesis, y como un puntito adicional, es de que, por favor, por esos casos que hemos podido nosotros evidenciar, ¿no?, y para aquellas entidades que aún quizás no hemos llegado, ¿sí?, aún en la revisión, por favor revisen, ¿sí?, desde el ejercicio económico del 2017, en donde habíamos visto que por ese ejercicio económico del año 2017 se necesitaban hacer y ejecutar ciertos reparos, ¿ya? Y también se han podido identificar, ¿sí?, de la documentación que nos han proporcionado, que se han identificado una serie de mejoras, ¿ya?, a diferentes y distintos colegios. Entonces, esas construcciones, esas mejoras, esas sustituciones que deberían de ocurrir, no están plenamente reconocidas en los estados de situación financiera. Entonces, por favor, invoco aquí a los comités funcionales para su revisión y poder observar de pronto que estén ejecutando el desarrollo, ¿no?, de estos asientos contables, que claro está, previamente, luego del diagnóstico, seguirá su procedimiento administrativo hasta llegar al titular para que pueda proceder con la incorporación de estos nuevos indicios y finalmente forman parte de la nueva o de la actualización del plan de depuración y sinceramiento contable. Entonces, estaba dejando pasar ello, me había olvidado. Entonces, es por eso que en este momento estoy reforzando este tema. ¿Ok? Entonces, vámonos al caso 6, donde nos encontramos. Ok. Obras no identificadas, dice. En el ejercicio 2022, ¿sí?, en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, sí, claro, nos encontramos en este proceso a la fecha, una entidad ha determinado diferencias entre el saldo contable con el resultado del inventario de bienes muebles, ¿no?, por el valor de 1.5 millones y una depreciación por 500.000, o sea, 0.5 millones, si lo quieren ver así. El área involucrada, mediante el informe técnico, sustentó dichas diferencias, ¿no? Y la entidad, ¿no?, ha considerado
ha considerado que el informe técnico para la emisión del documento que autoriza la baja de dichos bienes. Y de ello, de lo mencionado, ¿qué cuentas contables debe utilizar para la baja en cuentas? Ok. En principio, tenemos que tener en cuenta que efectivamente este tipo de casos están siendo evidenciados dentro de los diagnósticos que venimos nosotros realizando al interior de cada unidad ejecutora. Y seguramente, ¿no? Al no encontrar evidencia documentaria a un nivel 1 o un nivel 2, nos estamos yendo a una labor, ¿no? extraordinaria, ¿no? que es justamente la emisión de informes técnicos, ¿sí? en donde de repente, o seguramente participará, ¿no? no solo las áreas técnicas, ¿no? sino todas las áreas técnicas, incluida la parte legal. Y de ahí la importancia, ¿sí? de ahí la importancia del que nosotros podamos emitir estos informes técnicos. Porque cuando nos preguntan qué ocurre si no encuentro la documentación sustentatoria, no puedo continuar con el plan de depuración y sinceramiento contable, no puedo ejecutar y queda solo en programación. Y la respuesta es no. La entidad gubernamental tendrá que realizar y efectuar todas las acciones que correspondan para que nosotros podamos armar ese expediente, armar ese file, que como ustedes saben, al final, ese file va a estar debidamente revisado y observado. ¿Sí? Entonces, tiene que estar debidamente documentado con sus respectivos informes técnicos por cada área administrativa. De ahí la importancia, ¿sí? De ahí la importancia de que cada área técnica emita sus informes técnicos. El mismo que tiene que ser elevado seguramente como área usuaria al comité funcional para su valorización, para que lo puedan valorar, para que lo puedan revisar y observen si efectivamente sustenta la decisión de esa toma de decisión que seguramente estarán adoptando, como en esta casuística. Y bueno, entonces, sobre este caso, si bien es cierto, estamos en este ejercicio 2022, en este marco de proceso de depuración y sinceramiento contable, en la etapa preparatoria en la que nos encontramos, una entidad pues dice que ha determinado las diferencias, que ya está clara las diferencias, ¿no? Seguramente tiene su ficha técnica, en donde en esa ficha observaremos seguramente las problemáticas que han podido encontrar sobre estas diferencias, ¿sí? En donde se mostrará claramente la diferencia de esos saldos, de ese saldo contable, con el resultado de este inventario de bienes muebles, ¿no? Entonces, este inventario de bienes muebles nos encontramos en etapa nivel 2, ¿no? Y observamos que aquí hay una diferencia de 1.5 millones y claro está, cuando se realizan las actividades y el análisis de lo que tenemos nosotros registrados, observamos también ahí que existe una diferencia en la depreciación de 500 millones, de 0.5 millones. Entonces, el área involucrada definitivamente en aras de cumplimiento de su función, de su competencia, emite su informe técnico sustentando dicha diferencia. Entonces, es así que la entidad pues, ha considerado, ¿no? el informe técnico, y cuando hablamos de la entidad, claro está, hablamos del comité funcional, como ya les comenté, del comité central, y finalmente el presidente aprueba, ¿no? El presidente aprueba estos sustentos, ¿sí? Y la emisión quizás del registro contable, en donde, como se puede observar en esta casuística, autoriza la baja de dichos bienes muebles. Entonces, finalmente el presidente lo que está haciendo es elevar al titular para que el titular pueda, claro está, emitir una resolución y con esta resolución recién las áreas contables, o mejor dicho, el OGA es informado para que el área contable pueda pues, continuar con la emisión del debido registro contable, ¿no? Es por ello que preguntan ahora
cuentas contables se deben utilizar para la baja en cuenta. Entonces, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta su definición, ¿no? Y en su definición, ¿qué se señala? Se dice que la propiedad, planta y equipo son elementos tangibles que posee una entidad para su uso, ¿sí? Para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a tercero o para propósitos administrativos, y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Entonces, eso es lo que se está señalando respecto a su definición de propiedad, planta y equipo, que son elementos tangibles, ¿no? La entidad tiene que hacer uso de ello, ¿sí? En esta etapa de producción o en su defecto para poder suministrar bienes y servicios. Y se esperan pues que estos sean utilizados, ¿no? Durante más de un año del periodo contable. Entonces, esta es una definición que determina y define qué es propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué cuentas contables se debe utilizar para la baja en cuenta? Entonces, es el siguiente. Dice, en el caso planteado, ¿sí? En el caso planteado, la entidad debe dar de baja a los bienes muebles que no se encuentran físicamente desde años anteriores, ¿sí? Debido a que no cumplen con la definición de propiedad, planta y equipo, lo cual está sustentado con informe técnico y documento que autoriza la baja, y para ello se considera el siguiente registro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí existió un claro indicio, ¿no? Del inventario que se ejecutó. Entonces, si en este caso, una de las soluciones a propuestas por parte de la comisión funcional, claro está, de la mano con trabajo con el área técnico, la entidad pues debe dar de baja a los bienes muebles que no se encuentran pues físicamente ya de hace muchos años atrás, ¿no? Y de esta misma forma, las entidades, ¿no? En aras de poder trabajar este proceso de depuración y sinceramiento contable, deberían de ejecutar ese inventario, ¿no? Porque siempre nos estamos enfocando en tan solo hacer el inventario de existencias, cuando también deberíamos ejecutar y realizar un inventario, ¿sí? De estos bienes de propiedad, planta y equipo. Y justamente vamos a poder alertar, evidenciar, ¿no? Y trabajar incluso con el resto de las entidades administrativas este tipo de observaciones, ¿no? Que son claramente evidencias, ¿no? De lo que viene ocurriendo en las diferentes entidades gubernamentales. Entonces, y debido a que no estamos cumpliendo acá con la definición de propiedad, planta y equipo, porque se menciona, ¿no? En principio existe aquí, ¿no? Que posee, que tiene, ¿no? La entidad. Y en esta oportunidad, como nosotros podemos observar, la entidad no posee este bien, este activo. Y se entiende también, ¿no? Que estos bienes siempre uno espera generar un beneficio o un potencial de servicio. Y al encontrarnos en esta casuística, ¿no? En donde las diferencias encontradas, ¿no? Se ha determinado que existen diferencias, entonces se tiene que dar de baja. Y los asientos contables para poder dar de baja, como ustedes están apreciando a continuación, ¿no? Se tiene que trabajar, claro está,
el asiento complementario, en donde haremos uso, ¿no?, de esa cuenta destinada a temas de depuración y sinceramiento contable. ¿Ok? Para que nosotros podamos ajustar justamente, ¿sí?, este registro contable que la entidad funcional pues ha determinado a través, ¿no?, final con una resolución de parte titular. Entonces ustedes pueden apreciar aquí, ¿sí?, el impacto, ¿sí?, el impacto en edificios y estructuras, ¿sí?, en temas de depuración y sinceramiento contable, así como también la baja de esos activos, ¿sí?, la baja de esos activos, así como también sus depreciaciones, ¿sí?, y lo que corresponden a la parte, ¿no?, de este recurso, de este activo en la contabilidad. De tal manera que nosotros estamos acá contabilizando finalmente, ¿sí?, esa pérdida por esa diferencia en bienes muebles de 1.5 millones y respecto a lo que es depreciación por la parte de los 500.000, que es el 0.5 millones. De esta manera, estas son las cuentas contables, estas son las partidas que todas las entidades gubernamentales deberán de hacer uso para dar de baja en cuenta estas cuentas, los bienes muebles que no se encuentran pues físicamente autorizados con la respectiva documentación. Y así como este caso, estimados colegas, encontramos, ¿no? Hay muchos, pero tenemos que trabajar al interno, ¿sí?, con todas las áreas administrativas para que finalmente podamos ya ir emitiendo nuestros informes técnicos, ¿no?, luego de poder haber realizado las conciliaciones, ¿no?, que son de nuestra competencia seguramente, o pues, habrán unos comités seleccionados al interior de cada entidad para que podamos justamente elevar un acta y mostrar cuál es la situación real que tenemos, ¿no?, que se tiene dentro de un periodo que se informa sobre la situación de los bienes, ¿no?, de propiedad, planta y equipo de la institución. Es así, estimados amigos, estimados colegas, que hemos nosotros levantado estas casuísticas, ¿sí?, estas casuísticas que de alguna manera están siendo evidenciadas hoy en día que nos encontramos en la etapa de depuración y sinceramiento contable. Sí, en esta etapa preparatoria hay una serie de casos, situaciones muy complejas y parecidas de las que hemos presentado el día de hoy. Y lo único pues que obedece es simplemente revisar las directivas que tenemos hoy por hoy vigentes para su implementación, para revisar los criterios de reconocimiento, los criterios de medición. Recuerden, por favor, que siempre el costo va a comprender el precio, ¿sí?, de ese activo. Y si de pronto nos hemos ido por un tema de importación, recuerden también, ¿no?, los aranceles, recuerden también esos impuestos no recuperables. Claro está, debemos descontar los descuentos, que seguramente el caso que estamos nosotros ejecutando, desarrollando, merita. Tengamos claros, por favor, esos costos que son necesarios, ¿sí? Esos costos que son necesarios, que hemos visto en las casuísticas que hemos pasado. Existen costos necesarios para tener el activo en condiciones de ser utilizado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante identificar, ¿no?, esos costos que son necesarios, porque una mala reclasificación o un mal reconocimiento está trayendo consigo reconocer como costo, ¿no?, ciertos desembolsos, ¿sí?, ciertos desembolsos que ciertamente corresponden ser registrados como gastos. Y seguramente cuando nosotros estemos también observando la adquisición quizás de bienes, donde su costo no es mayor a un cuarto de una unidad impositiva tributaria, también estamos activándolo cuando realmente debería ser un gasto y esto pues deberían llevar su registro en cuentas de orden. Entonces tengamos claro, por favor,
todos estos criterios de reconocimiento porque finalmente nos van a permitir representar de manera fiel los estados, ¿no? Los estados financieros, que es el gran objetivo que hoy por hoy viene persiguiendo la Dirección General de Contabilidad Pública. Y recuerden también que tratándose de depreciación, ¿no? La depreciación inicia el mes siguiente en que el elemento esté disponible para ser usado. Claro está, en la ubicación y condiciones necesarias. Eso también es importante tener en claro para evitar justamente ejecutar asientos que al final va a requerir pues una regularización, porque ha habido un error. Si se trata de un error, seguramente tendremos que llevarlo al plan de depuración y sinceramiento contable, no nos queda de otra. El día de hoy lo llevamos a depuración y sinceramiento contable. Pero si se trata de algo que se está dando en el periodo corriente, lo que corresponde, estimados amigos, en estos momentos es simplemente la reclasificación y va a afectar al resultado de este ejercicio económico que está abierto en estos momentos. ¿Ok? Entonces, esto ha sido, Mónica, todo de mi parte. Agradecerte la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Pep, por tu exposición. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Propiedades, Planta y Equipo, Casos Prácticos. La próxima conferencia se realizará el día jueves 3 de noviembre, de 3 a 5 de la tarde, y el tema a tratar será activos intangibles. Por otro lado, el video de estas conferencias va a ser publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren. Buenas tardes, hasta pronto.